el acta de la sesión 301, que a disposición de las señoras y señores diputados. A continuación, el señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se ha recibido un oficio de Su Excelencia la Presidenta de la República, mediante el cual hace presente la urgencia simple para el despacho del proyecto que consagra el derecho a protección de los datos personales. 2. Oficio del Secretario General de la Corporación, mediante el cual remite el proyecto de ley que sanciona con cárcel a quienes nieguen, justifiquen o minimicen los delitos de lesa humanidad cometidos en Chile para informe complementario. 3. Proyecto iniciado en moción que modifica el Código Civil para permitir que la mujer embarazada contraiga segundas nupcias y regula la presunción de paternidad. 4. Una comunicación de la bancada del Partido Comunista, en virtud de la cual informa que el diputado señor Hugo Gutiérrez será reemplazado por la diputada señora Camila Vallejo. Y una comunicación de la bancada de Renovación Nacional, en virtud de la cual informa que el diputado señor Cristian Monkever será reemplazado por el diputado señor Gonzalo Fuenzalida. Eso es todo, presidente. Muchas gracias. Entrando a la orden del día, lo que corresponde iniciar la discusión particular del proyecto que modifica el capítulo 15 de la Constitución Política de la República, boletín 11.173-07. Asiste en esta oportunidad el ministro secretario general de la Presidencia, don Gabriel de la Fuente, acompañado del asesor don Tomás Jordán. El ministro del Interior, que es el que está a cargo del proyecto, por no lo vino a presentar y todo, no se excusó. Usted va a entregar probablemente la excusa. Muy bien. Ya, sí, no lo hemos visto en ninguna parte. Vamos a comenzar entonces con la votación en particular del proyecto. Señor ministro, ¿está aprobado en general? ¿Ya? Y habíamos ya comenzado la discusión en particular. De hecho, vino el ministro a responder las consultas de los parlamentarios. Me acuerdo del ministro Adrián. Claro, vino el profesor Adrián Núñez, y después de lo que dijeron los profesores vino el ministro justamente para poder responder las consultas, ¿ya? Y con eso se terminó con la discusión en particular con la asistencia del ministro, que vino justamente a responder las inquietudes de la comisión, y por lo tanto ahora lo que corresponde es comenzar a votar. Señor secretario, no sé si el ministro quiere decir algo antes. Le ofrezco la palabra, ministro. Muchas gracias. Buenas tardes a los honorables diputados y las diputadas. Bueno, efectivamente estamos convocados. Primero, transmitir la excusa del ministro del Interior, quien por diversas razones no ha podido estar acá, pero estamos aquí para poder hacer esta discusión en particular. Y quisiera hacer una pequeña relación, a propósito de lo que decía el diputado Asquella, de cuál es el proyecto que hemos presentado a discusión de esta honorable Cámara. Primero, es un proyecto de reforma constitucional que reemplaza el capítulo 15 de la Constitución en 3 órdenes de materia. Una primera es que establece, faculta al Congreso Nacional para convocar a una convención constitucional para la elaboración de una nueva constitución con el acuerdo de los 2/3 de los diputados y senadores en ejercicio. Segundo, establece en la propia modificación constitucional que una ley orgánica constitucional, ley orgánica que ustedes saben requiere el quórum de 4/7 en términos generales, regulará la convocatoria a la convención, la forma de integración de la misma, el sistema de nombramiento y elección de sus integrantes, su organización, sus funciones y atribuciones, como también los mecanismos de participación ciudadana que sean adecuados. Tercero, en lo relativo a la integración y al sistema de elección de los integrantes de la Convención Constitucional, se requieren, de acuerdo a las propias normas de la Constitución, de los 3/5 de los diputados y senadores en ejercicio. Es decir, hay una composición de 2 quórums distintos. Y la ley orgánica constitucional debe ser enviada por el presidente o la presidenta de la República dentro de los 60 días siguientes a la aprobación de la reforma constitucional. Segundo, respecto del trabajo de la convención ha de abocarse a estudiar la propuesta de una nueva constitución una vez aprobada la ley orgánica constitucional, que la va a organizar en términos de sus atribuciones, sus funciones, sus integrantes, etcétera. Segundo, la convención conocerá de los proyectos de nueva constitución que se presenten desde la instalación de la convención,
como de todo otro proyecto presentado ante el actual Congreso Nacional que tenga por objeto la sustitución del actual texto constitucional. Y tercero, en cuanto a los acuerdos necesarios para aprobar la propuesta de nueva Constitución, la reforma no innova en lo dispuesto actualmente en el artículo 127, y con todo señala que las materias no previstas en la actual Constitución deberán ser aprobadas con el voto conforme de los 2/3 de los miembros de la Convención. Una vez, y esta es la tercera orden de materias, una vez aprobado el proyecto de nueva Constitución por esta Convención Constitucional, este debe ser remitido al presidente de la República para que éste convoque a un plebiscito que se pronunciará sobre la aprobación o rechazo del texto aprobado por la Convención. Es importante notar que este plebiscito, el sufragio, además se establece a través de las disposiciones el sufragio será obligatorio, de modo de otorgar la mayor legitimidad democrática a esa Constitución. Con los resultados del respectivo plebiscito, el Tribunal Calificador de Elecciones comunicará al Presidente de la República la decisión de la ciudadanía y si la nueva Constitución es aprobada, el Presidente deberá promulgarla dentro de los 10 días siguientes y publicarla dentro de los 5 días a partir de la promulgación. Eso es, grosso modo, de lo que trata esta modificación constitucional al capítulo 15. Algunas de las disposiciones además están en una disposición transitoria, la disposición 29ª transitoria, donde se dispone precisamente cuáles son las materias que deberá abordar, por ejemplo, esta convención. Y como bien señalaba el presidente de la comisión, estamos llamados ahora, luego de que esta comisión le otorgara, diera su aprobación en general, a votar en particular cada una de las normas aquí establecidas. En particular, lo que nos importa no solamente es aprobar que exista una convención constitucional en los términos que están establecidos, sino que además que nos pronunciemos sobre la ley orgánica constitucional que esta establece, donde se van a conformar, delimitar, se va a hacer determinar la fisonomía que va a tener en definitiva esta sede constitucional. Eso es, presidente. Muchas gracias. Antes de dar la palabra al diputado Esquella, yo no recuerda en la secretaría, como justo fue un día en que no pude estar, el que se votó en general. En caso de que no se haya recabado en su momento el acuerdo, quiero recabarlo ahora para sumar mi voto en general a favor, si le parece a la comisión. Pero fue a favor, o sea, no lo altera de todas maneras. ¿Ya? No lo altera, ¿no? Sí. Siempre la comisión no ha tenido problema en autorizar, pero mes y medio pasado a mí me parece un exceso, presidente, yo no doy la unanimidad. Si lo tenía bien, no hay problema. Sí que no está, porque no recuerdo, no recuerdo si lo veíamos en su momento, así que lo va a revisar la secretaría, era solo por si que no estaba, que le pregunté si se había incorporado o no. Diputado Esquella. Gracias, presidente. Yo en algún momento, y seguramente cuando se hizo presentación de este proyecto de reforma constitucional, el ministro del Interior nos habló del proceso previo y nos trató de dar algún tipo de explicación por qué se había cambiado la lógica que se había anunciado años atrás, cuando se introdujo todo el tema de la participación ciudadana a través de los cabildos, las asambleas y todo eso. Que se había dicho que se iba a mandar un proyecto en esta época, en realidad hace un año atrás. Supuestamente se iba a mandar un proyecto que consideraba 4 alternativas, al final nada de eso hubo. Tenemos un proyecto donde se plantea una alternativa, que es esta convención constitucional, o asamblea, como quiera llamarle. Pero independiente de eso, a mí me interesa saber cuál es el empalme que tiene con el esfuerzo que se hizo en materias de participación ciudadana, que le tocó monitorear acá a nuestro amigo de la comisión, Tomás Jordán. Eso por una parte. Y lo segundo, cada vez que votamos una reforma constitucional que hace referencia a leyes orgánicas, muchas veces de hecho nos entregan una minuta de cuál es el contenido más o menos de lo que se pretende aprobar o poner a disposición, digamos, del Congreso para su tramitación, el contenido de la ley orgánica respectiva. A mí seguramente por escrito no está, pero me gustaría saber qué es lo que tienen visto, cómo se imaginan que sería la composición de esta convención, cuáles son los tiempos, cuáles son
las ideas más importantes que estarían en el marco de esa ley orgánica. Gracias, presidente. Muchas gracias. ¿Alguien más? No, yo quisiera, en la línea del diputado Esquella, señalar que claramente se cambió la propuesta, y eso ya lo conversamos, entiendo, de por qué se cambió el procedimiento, y aquí iba a haber más bien una ley habilitante, que iba a quedar eso se explicó adecuadamente en su momento por el ministro, pero a mí me parece que hay algo que quedó no resuelto, que dice relación con, en definitiva, darle una forma ya mucho más desarrollada, al menos a esta convención. ¿Ya? Creo que el dejar solo derechamente esto para una ley orgánica es absolutamente insuficiente. Cuando uno ve en la Constitución, cada vez que se crean ciertos órganos, se desarrollan, al menos desde el punto de vista de la naturaleza jurídica, del punto de vista de su composición, salvo el caso del Banco Central, que es una excepción, ¿no es cierto?, que queda más bien enunciada en la Constitución, pero que no se desarrolla, queda todo en una ley orgánica. Pero aquí estamos hablando de una convención que justamente va a tener como propósito elaborar un nuevo texto constitucional, y por lo tanto lo que se planteó en su momento, y que nosotros esperábamos alguna indicación del Ejecutivo, es que no solo tengamos, ¿ya?, esta minuta de lo que podría contener la ley orgánica, sino que en la propia Constitución al menos esté definido en términos generales, ¿no es cierto?, de qué estamos hablando, ¿ya?, cuál es su composición, etcétera. Y eso no está. Obviamente que la ingeniería de detalle, ¿no es cierto?, tiene que quedar en la ley orgánica. Yo creo que en general esto es un buen proyecto, ¿ya?, y por eso que yo hubiese concurrido favorablemente con mi voto en general a favor del proyecto. Sin embargo, creo que es muy importante que en la propia Constitución quede al menos establecida la estructura de la Convención Constituyente, ¿ya? Y nosotros, de verdad, yo esperaba una indicación del Ejecutivo en esa línea como para poder votarlo favorablemente, ¿ya? Pero en algo que es tan central, tan importante, que ni siquiera tengamos la estructura, la naturaleza, sino que solamente se enuncie esto y quede todo por una ley orgánica que además desconocemos, me parece que es demasiado ambiguo, ¿ya? Y yo no sé si es que usted, a partir de las sesiones que tuvimos, a partir de nuestros invitados, evaluaron eso, porque descartaron de alguna manera darle al menos una estructura mínima en la Constitución, como ocurre con varios cuerpos colegiados, el Consejo del CERVEL, etcétera, ya que queda su estructura y su naturaleza en la propia Constitución, sin perjuicio, digamos, de lo que después ocurre con las leyes orgánicas respectivas. Diputado Cheroni. Mire, más que nada para aclarar alguna inquietud. Y que yo lo que entiendo es que obviamente que en este proyecto de reforma constitucional, en mi opinión, queda bastante claro, diríamos, lo que se pretende, y en relación a la ley orgánica constitucional se establece con claridad, en primer lugar, que es el Congreso el que va a tener que, en definitiva, por un porcentaje bastante alto, por las 3/5 partes de los diputados, la forma de integración de la convención, el sistema de nombramiento y elección de sus integrantes. Entonces yo creo que ahí como que queda un poco despejado, en mi opinión, el tema de la preocupación nuestra de la votación que se requiere, y que eso significa una votación bastante alta para la ley orgánica misma. Y no hay duda que allí se va a dar la discusión en el Congreso mismo de, en definitiva, de qué ley orgánica vamos a sacar. O sea, ahora, poner, yo pienso, en la Constitución más detalle, a mí no me parece propio de la Constitución misma, ¿no? En mi opinión, yo me doy por satisfecho con lo que se dice aquí, teniendo claro que la ley orgánica significa un alto quórum para aprobarla, y que obviamente aquí en el Congreso la vamos a discutir exhaustivamente. No, está bien. Sí, diputada Vallejo. Gracias, presidente. Sí, al Ejecutivo en relación a, bueno, yo no el debate en la audiencia y previo a la discusión en general,
pero me gustaría, y un poco la línea de lo que plantea el diputado Cheroni, en relación a los quórum, porque estamos hablando ya no simplemente de una reforma a la Constitución, sino que mecanismos de cambio en la Constitución. Y usted establecen las propuestas dentro del capítulo 15, que son reformas, y obviamente los quórum, que son supramayoritarios, que en el fondo dan posibilidad de veto a una minoría que permanentemente se ha opuesto al cambio en la Constitución. ¿Por qué se elige esa vía y no se crea un capítulo distinto en la Constitución que permita que se dé más poder a la soberanía popular, y en este caso no a un sector minoritario del Congreso, para convocar una instancia constituyente, un mecanismo de cambio en la Constitución? Entonces, mi preocupación tiene que ver con los quórum. ¿Por qué se opta por ese camino? Que fue además, esos quórum se establecieron en su momento con un criterio político evidente, de resguardo a la Constitución, y no por quórum más bajo, incluso para leyes simples que no tienen jerarquía menor que la ley orgánica constitucional, por lo que entiendo. Presidente. No, yo soy que el caso del Consejo del CERVEL, el Tribunal Constitucional, Consejo de Seguridad Nacional, etcétera, está la estructura de la propia Constitución, así que más bien eso es lo propio. En la excepción es el caso del Banco Central, donde queda todo por una ley orgánica. Señor ministro, sí. Para agregar en la consulta en relación a los nombramientos, porque habla de nombrar y elegir. ¿Ya? ¿Perdón? Diputada Vallejo. Sí. Pero yo entiendo que se busca una instancia donde sea amplia, participativa, cierto, democrática, y que esté designada exclusivamente para el cambio, o integrada, exclusivamente para el cambio de la Constitución. Entonces, ¿por qué habría un espacio de nombramientos dentro de esta convención constituyente? Ministro, le ofrezco la palabra. Perdón, tiene una pregunta al diputado Trisotti, diputado Trisotti, pero aprovechemos el tiro. Yo estoy dirigiendo al diputado Coloma. Cuando le toque presidir a usted, presida. Gracias, presidente. Agradecer la presencia del señor ministro. A ver, yo tengo un tema más bien de, si bien mantengo las críticas que planteé la última vez, hace varios meses que este proyecto estuvo en esta sesión respecto de los cambios que se ha evidenciado en esta materia, en las etapas que el propio gobierno se había trazado, y en definitiva la falta de contenidos, y más bien que acá se establecen solo procedimientos. Yo tengo una pregunta específica respecto de uno de los principales cambios que se pretende establecer respecto a la ley orgánica, donde el propio proyecto establece que el presidente tendrá un plazo perentorio de 60 días siguientes a la fecha de la publicación de la reforma constitucional para poder presentar la ley orgánica constitucional. Ahora sabemos que el gobierno se apuró en este proyecto, por lo tanto me gustaría conocer si ya el gobierno está trabajando en la ley orgánica constitucional para dar la celeridad con que hoy día estamos tramitando, y si hay algún avance concreto respecto de la ley orgánica que va a ser clave, obviamente, en la ejecución de esta iniciativa. Gracias, presidente. Señor ministro. Gracias, presidente. A ver, partiendo con la primera consulta que hace el diputado Esquella, ¿cómo se empalma este proceso o este proyecto con el proceso participativo que hemos llevado a cabo hace un buen tiempo atrás? Primero, se empalma de la mejor manera, creemos nosotros, porque efectivamente, como ustedes saben, hicimos un proceso participativo que es inédito, que dicho sea de paso fue evaluado además por organismos internacionales como la OCDE, y está siendo transformado, por decirlo de alguna manera, en un ejemplo de cómo hacer procesos participativos de esta naturaleza en otros lugares del mundo. Proceso participativo que no solamente tuvo la posibilidad de que cada uno de los ciudadanos y ciudadanas pudiese contestar directamente qué tipo de constitución quería a propósito de las preguntas que se hacían a través de una página web, sino que además a través de espacios de autoconvocatoria, provinciales, regionales, etc. Ahora, luego de terminado aquello, se hizo una sistematización del proceso, sistematización que estuvo a cargo de universidades, y la sistematización
y las bases programáticas que ahí se establecieron fueron entregadas al Consejo Observador y a la Presidenta de la República. Ahí concluimos una primera etapa que está vinculada con el proceso participativo a nivel general. Sin embargo, era necesario hacer una segunda etapa participativa que tenía que ver con nuestro pueblo originario, con las etnias, y por lo tanto hubo que hacer, de acuerdo al artículo, o sea, al convenio 169 de la OIT, una consulta indígena. Consulta que se desarrolló durante estos meses, y la semana pasada, precisamente la sistematización de la consulta indígena y sus conclusiones fue entregada a la Presidenta de la República a través de un acto bien simbólico, pero que no fue un acto de masa ni mucho menos, en el cual fue el ministro de Desarrollo Social quien estuvo a cargo de esta consulta indígena, además del sistema de Naciones Unidas, representado no solamente por la representante de Naciones Unidas en Chile, sino que el PNUD y también la OIT, quienes hicieron entrega de la consulta, la sistematización de la consulta indígena de la Presidenta de la República. Con ese conjunto de elementos, con la sistematización del proceso de participación, las bases programáticas, más la consulta indígena, la Presidenta de la República tiene todos los elementos necesarios para los efectos de hacer ella la propuesta de nueva Constitución que se comprometió ante la ciudadanía y que ella señaló que la iba a presentar ante el Congreso Nacional al término del segundo semestre. Cuestión que todavía, plazo que está corriendo y que por lo tanto todavía no es exigible. Pero el compromiso de la Presidenta de la República es que efectivamente antes del término del año va a presentar el proyecto de nueva Constitución sobre la base del proceso participativo y la consulta indígena que se hizo. Eso es una primera cuestión. Segundo, independientemente del proyecto de nueva Constitución, esta reforma constitucional sobre el capítulo 15 lo que nos llama a discutir es sobre la sede donde debe discutirse esa nueva Constitución. Sobre la sede donde debe discutirse esa nueva Constitución. ¿Y cuál es la propuesta que hace el Ejecutivo? Es que sea una convención constitucional. Y que sea una ley orgánica, y ahí paso a las otras consultas, y que sea una ley orgánica, como lo señalan un conjunto bastante importante de iniciativas más o menos parecidas que hay en el derecho comparado, que sea esa ley orgánica la que determine, como bien lo dice la reforma constitucional, no solamente la forma de integración de la misma, el sistema de nombramiento y elección, y ya voy a referirme a lo que señala la diputada Vallejo, a la organización, las funciones, etc. ¿Por qué? Porque una ley orgánica expresada en la reforma constitucional de esta manera, porque nosotros creemos que efectivamente el acuerdo político de las distintas fuerzas políticas presentes en el Parlamento deben ser capaces de concordar los contenidos de esa convención. Y entonces lo que estamos haciendo más bien es una invitación a que las fuerzas políticas presentes en este Congreso nos pongamos de acuerdo y estamos desde allá, disponibles para los efectos de poder comenzar a trabajar legislativamente entre todas las fuerzas políticas, con los representantes de cada uno de ustedes, en los contenidos de esa ley orgánica constitucional para los efectos de darle viabilidad a la reforma constitucional que establece la Convención Constitucional. Entonces, más que nosotros prefigurar el contenido de una ley orgánica de esta naturaleza, lo que queremos hacer es una invitación a todos ustedes, a todas las fuerzas políticas presentes en el Congreso, a que construyamos conjuntamente esta ley orgánica y la fisonomía, los límites, la manera, el modo en cómo esta ley orgánica regula esta convención constitucional. Entonces, más bien, lo que estamos haciendo como gobierno es hacerles una invitación para que hagámonos partícipes de este proceso y de construcción de una ley orgánica y que la presentemos en cuanto tengamos acuerdo. ¿Cuáles son quiénes y cómo integran estas convenciones? ¿Quiénes son los llamados a integrar esta convención? Cuando hablamos nosotros de nombramiento y elección, es que nos queremos poner en todas las hipótesis posibles. Esta convención podría estar integrada
solamente por electos ad hoc, digamos, una elección para elegir integrantes, pero también pudiera estar integrada de manera mixta por electos ad hoc y por aquellos nombrados por el propio Congreso, por ejemplo, aquellos que los diputados actualmente o los senadores de diputados actualmente en ejercicio o los del próximo Congreso. Por eso se habla de nombramiento y creo que esta explicación la dio muy claramente el ministro Fernández en la última sesión a la que vino. Es para que quede la posibilidad de que son los diputados actualmente electos aquellos que sean nombrados a participar de esta convención. O puede ser también en la antípoda de una convención solamente elegidos ad hoc, la posibilidad también de que sean solamente aquellos que están nombrados por el propio Congreso. Entonces, lo que nos permite esta definición es una amplitud tal que favorezca el acuerdo político que estamos llamados a construir a propósito de enviar una ley orgánica constitucional. Ese es el sentido que tiene la manera y la forma en la cual está redactado el inciso segundo del artículo 130 que estamos proponiendo, es decir, entregar un abanico mayor de posibilidades para que sea a propósito del acuerdo político que, insisto, nosotros estamos convocando e invitando a que empezamos desde ya a provocar una vez que nos dispongamos a votar favorablemente esta reforma constitucional. Diputado Zafirio, y que quería hacer un comentario, una consulta, y después vamos a darle la palabra al ministro si es que una pregunta al Ejecutivo, y luego empezamos a votar. Sí, no, es que tiene que ver más con una cuestión de forma, presidente, y es que, como muy bien decía el señor ministro, se incluía, digamos, estamos convocados a votar hoy día. Quería saludarlo como nuevo miembro de la Comisión de Constitución de la Cámara. Me refiero a que a las 4:30 tenemos una sesión especial. Y eso nos va a complicar de algún modo el desarrollo de la sesión para los efectos de la votación. Solo lo propongo a una propuesta a la Comisión de iniciar y terminar hasta su total despacho en la sesión de mañana. Porque a varios nos complica, porque además hay otras sesiones que son paralelas. Entonces, iniciamos y terminamos mañana hasta total despacho. Porque además aún veo, tengo la impresión que todavía quedan dudas como para que necesita mayor diálogo. Si le parece a la comisión la propuesta del... Intentémoslo, pero si no estamos de acuerdo. Me va a pedir la palabra primero el diputado Trisotti. No, era antes de... Era que el señor ministro me pudiera responder específicamente respecto a los plazos de la ley orgánica que no se refirió específicamente. Gracias, presidente. Diputado Coloma. Gracias, presidente. No, yo no doy la unanimidad para modificar porque creo que precisamente lo que esconde este proyecto de ley, la premura de este proyecto de ley, es evidentemente un motivo electoral. Creo que nadie se... es un motivo... yo no sé si entiendo, lo que pasa es que lo que propuso, estábamos citados para votar hoy día. ¿Sí? Entonces, lo que propuso el diputado Zafirio fue justamente lo contrario a la premura, porque lo que quiero explicar, lo que propone... la palabra, presidente, se lo voy a era solo para... perfectamente el diputado Zafirio. Me pareció que no con su argumentación. No, lo que quiero decir es que lo que parece indignante es que precisamente mañana se ve una reforma al Sename, que es un tema que creo que la ciudadanía y para el país tan y más importante que este tema, sobre todo que con el tremendo quórum que tiene, todos sabemos la dificultad real que va a tener de ser aprobado en la sala. Y lo que pasa es que lo que uno ve con este tipo de urgencia, específicamente si uno lo suma a la declaración del Partido Socialista respaldando, que es importante las palabras del candidato presidencial del oficialismo, uno ve aquí, no voy a decir un intervencionismo porque están en todo legalmente en todo su derecho, pero sí un cierto abuso que se hace por parte de la urgencia, por parte del Ejecutivo, que nos lleva a votar un proyecto que todos sabemos que está bastante mal redactado, que olvida todo ese lindo proceso que se llevó a cabo
en materia de participación ciudadana, donde 200.000 chilenos fueron a participar y que ahora nos dicen que nos esperemos un poquito que aquí a fin de año la presidenta va a mandar un proyecto cuando tienen un proyecto de ley que es completamente, es absolutamente contradictorio con el proyecto de nueva constitución por parte de la presidenta de la República. Entonces aquí lo que se quiere hacer es tener este tema para poder discutirlo políticamente, más que porque saben de la dificultad que tiene el quórum de los 2/3 en la sala, postergando debates como el de la nueva reestructuración del Sename, que precisamente a mí me interesa que se vea y ojalá podamos votar y empezar ya de una vez por todas a avanzar en ese debate mañana, porque aquí lo que estamos no es frente a una real intención de un proceso constituyente, por algo este proyecto lleva meses en esta comisión, por algo la vez anterior que se vio fue también precisamente 2 semanas o 2 sesiones antes de la votación de primera vuelta. Coincidentemente se vio el 24 o 25 de octubre, por última vez con profesores acá este proyecto, para después traerlo de nuevo cuando faltan 2 semanas, octubre, ministro, por su intermedio, cuando coincidentemente se hace con una intención política. Entonces, creo que si quieren aprobarlo para dar una señal política, háganlo hoy día, pero yo no estoy disponible a postergar o a seguir postergando el tema del Sename por un capricho o por intentar obtener un pequeño guiño para una candidatura presidencial. Muchas gracias, presidente. Sí, yo solo quisiera, antes de dar la palabra al ministro, me la está pidiendo, quiero aclarar lo siguiente. ¿Ya? Usted mismo, diputado Coloma, concurrió con el acuerdo de esta comisión de que antes de continuar con la tramitación del proyecto del Servicio de Atención Especializada de Niños, Niñas y Adolescentes, se creó una mesa técnica cuyo informe todavía no termina de sus conclusiones. Y de hecho está solo por la urgencia del Ejecutivo mañana, pero está en segundo lugar. Y en primer lugar está justamente el proyecto misceláneo de reforma constitucional, que le falta bastante como para poder terminar de discutirse. Pero usted sabe perfectamente, como todos los miembros de esta comisión, que a pesar de estar en la tabla mañana no hay ninguna posibilidad de que alcancemos a discutirlo mañana. Estoy hablando yo ahora, ¿ya? Entonces, no hay ninguna posibilidad. ¿Por qué? Porque estamos discutiendo este otro proyecto a la espera justamente, y yo entiendo que así es, de este acuerdo donde ustedes también tienen representantes en esta mesa técnica. Lo que yo he hablado con el Ministerio de Desarrollo Social es que sí o sí la semana siguiente lo vamos a poner en votación como una forma de poder apurar ese acuerdo que se está buscando a nivel técnico en ese proyecto. Entonces, si usted no da el acuerdo de lo que planteó el diputado Zafiro, está en todo su derecho. Pero a mí me parece que ocupar el argumento del proyecto que está en segundo lugar de la tabla, que no vamos a alcanzar a discutir el día de mañana, no es un buen argumento. Lo digo solamente para los efectos de que mañana, de todas maneras, no vamos a alcanzar a votar ese proyecto que sí la próxima semana, sí o sí lo vamos a empezar a votar acá, ya tenga o no tenga acuerdo la mesa técnica, porque lo vamos a poner en primer lugar para el miércoles de la semana siguiente. El ministro me pidió la palabra. Gracias, presidente. Contestándole al diputado Trizot, la disposición 29ª que establece este proyecto de reforma constitucional señala expresamente que la ley orgánica constitucional, a que se refiere el inciso segundo del artículo 130, deberá ser enviada por el presidente de la República al Congreso Nacional dentro, subrayo, dentro de los 60 días siguientes a la fecha de publicación de la reforma constitucional. Es una primera aclaración. Segundo, uno podrá estar en desacuerdo con respecto al contenido del proyecto, de sus disposiciones, de la filosofía del proyecto, pero que está mal redactado es tratar de abusar un poco de los argumentos a mi juicio. Tercero, cuando hablamos de empalme, cuando uno habla de empalme y cómo el proyecto de nueva constitución que la presidenta de la República ha de presentar de aquí a fin de año, cómo se empalma con esta convención, hay que leer el último inciso de la disposición 29ª que estamos proponiendo, que dice: la Convención Constitucional conocerá y tramitará los proyectos de nueva Constitución presentados ante el Congreso Nacional como reforma completa a la presente Constitución de acuerdo al artículo 127 o como proyectos de nueva Constitución presentados ante la Convención Constitucional desde el día de su instalación. Así empalma el proyecto que ha de presentar la Presidenta de la República. Por lo tanto, es absolutamente coherente esta reforma constitucional del capítulo 15
con el proyecto de nueva constitución de la Presidenta de la República u otros que los señores diputados, por ejemplo, el que está citado mañana, gran acuerdo, y hay otro de reforma completa de la Constitución que han presentado los diputados. Entonces, no hay incoherencia, diputado presidente, sobre esta materia. Ahora, respecto del momento de votar, si es hoy día, si es mañana, la verdad que nosotros entendemos de que mañana están convocados efectivamente a ver no solamente el proyecto de reforma constitucional y el de separación del Sename, y que no es a propósito de que nosotros le hubiésemos puesto urgencia a este proyecto que el proyecto del Sename mañana está puesto en tabla y que lo hayamos nosotros desplazado con nuestra urgencia, sino que es a propósito de lo que precisamente estaba informando el presidente de la comisión, que es a partir de un acuerdo de una comisión técnica que todavía no ha madurado. Gracias, presidente. Diputado Esquella. Presidente, el término medio, o sea, empecemos, tratemos de votar ahora, son 2 artículos nomás, si es que alcanzamos, bienvenido, si no, ojalá usted pueda mover la tabla de mañana y terminar de votarlo, si quiere mueve el del gran acuerdo, o sea, eso no hay problema, pero partamos hoy día, ¿cuál es el sentido de...? O sea, si es que, claro, estamos tapizados de preguntas para el ministro y no hay tiempo, se entenderá, pero no veo que sea el ánimo. Yo solo, lo único que en parte ya lo trató el ministro ahora, tenía que ver precisamente con los proyectos de reformas integrales que ya están presentados, que hay uno del Partido Socialista, o con el diputado Cheroni. No, Andrade, Chilin y Cheroni, sí. Claro, es una alianza. ¿Qué pasa desde el momento que se constituye la convención? ¿Qué pasa con las facultades constituyentes del Congreso? ¿Sigue funcionando? ¿Qué pasa con las reformas que no son integrales? ¿Se tramitan en paralelo? Quizás directamente preguntarle a Tomás, si es que ha seguido este tema desde el principio. Eso, presidente, cuando quiera, votamos. Diputado Coloma. Gracias, presidente. Primero, una pregunta a la Secretaría. Usted señaló, presidente, recién que mañana está citado el tema de la modificación del Sename, pero que no se va a poder votar porque no hay un acuerdo. Y inmediatamente después dijo que partimos la próxima semana, haya o no haya acuerdo. Entonces me gustaría saber, preguntarle a la Secretaría, ¿qué sentido tiene poner en tabla un proyecto que por un acuerdo tomado por la Comisión existe una imposibilidad de ser visto? Eso es según la palabra del propio presidente, y que agregó después que la semana siguiente se va a ser votado, se haya o no se haya producido el acuerdo. Entonces, ¿cuál es el sentido desde a priori señalar que no se puede ver un proyecto porque no hay un acuerdo, pero la próxima semana sí? Y la segunda pregunta del Ejecutivo, respecto de cómo se coordinan los plazos. En la propuesta de reforma constitucional se señala que de producirse esta modificación con los votos de las 2/3 partes de la Cámara y el Senado, se convoca o se puede convocar a un proceso, a una convención constitucional para elaborar una nueva constitución. Acto seguido, dice que una vez elaborada esta nueva constitución, se procederá a una consulta a la ciudadanía, ¿no es cierto? Y que a través de un decreto se podrá decir que se aprueba o se rechaza. Entonces, ahí es donde va la pregunta de la incoherencia de los plazos que está en los compromisos del gobierno, porque por una parte nos van a hacer votar un proyecto que genera una convención constitucional para que un grupo, que no sabemos quién va a ser todavía, genere una propuesta constitucional, y por otro, se señala que de aquí a los próximos 25 días o 20 días, la presidenta va a enviar un proyecto de ley de nueva constitución, ¿no es cierto? Que no va a ser la constitución que va a ser tramitada o que va a ser elaborada por la Convención Constitucional y que debe ser votada a través de la consulta a la ciudadanía. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué sentido tiene? Y lo otro es saber, que también es importante, si es posible que el gobierno haga un esfuerzo. Ya ha aplazado en varias ocasiones la posibilidad de enviar un proyecto de nueva constitución. Si es posible tener alguna claridad de qué es lo que piensa, porque creo que es importante también para la ciudadanía saber qué es lo que está pensando el gobierno en materia de nueva constitución cuando está llevando a una convención constituyente. Muchas gracias. Sí, yo la voy a responder yo inicialmente, sin perjuicio que después pueda aclarar la Secretaría, porque tiene que ver con mis facultades, porque al ser las tablas es facultad del presidente. Dice relación con que
al tener urgencia, de acuerdo al reglamento que usted debe conocer muy bien también, diputado Coloma, estoy obligado a colocarlo en tabla, porque tiene urgencia, pero está en segundo lugar justamente porque estamos esperando que esta mesa técnica arroje los resultados que todos esperamos, por algo pedimos que se constituyera. Sin embargo, creo que ya en virtud del tiempo transcurrido, le hablé con el Ejecutivo, le dije que la próxima semana nosotros teníamos que empezar ya a discutir el proyecto porque no podíamos quedar absolutamente entrampados en una mesa técnica que hasta la hora al menos no ha arrojado los resultados que nosotros esperábamos. Entonces le dimos una semana más para que eso pueda ocurrir, pero tengo que ponerla en tabla para poder cumplir con los plazos de la urgencia. Si le parece, lo puede complementar el señor secretario o corregirme si estoy en error. Está correcto. Señor ministro, última respuesta y luego lo colocamos en votación el proyecto. Muy brevemente, presidente, contestando la última parte de la pregunta del diputado Coloma, y le daría después la palabra a Tomás Jordán para explicarlo a lo mejor de otra manera, así que yo no me di a entender adecuadamente. La presidenta de la República tiene la atribución, y es parte de sus atribuciones, la presentar un proyecto de nueva Constitución. Cuando lo presente, vamos a conocer cuáles son cada uno de sus contenidos, pero les aseguro algo, que va a estar en íntima sintonía precisamente con aquellas bases programáticas que están vinculadas con el proceso participativo que realizamos. Les damos la palabra a Tomás, por favor. Don Tomás Jordán, le ofrezco la palabra. Presidente, por su intermedio, muchas gracias. Le contesto a los diputados Esquilla y Coloma, si le parece. Dos, lo primero es que la Convención Constitucional funcionaría paralelamente al Congreso Nacional y por lo tanto ninguna facultad que hoy día la Constitución Política le establece al Congreso sería disminuida o atenuada. Funcionan paralelamente, por lo tanto es una facultad de contribuir una nueva Constitución, que es el poder constituyente originario, que estaría radicado en esa convención y por lo tanto las facultades del 127 y siguientes seguirían su vigencia tal cual y todas las legislativas, por cierto. Sobre lo que es el diputado Coloma, son tiempos que son distintos, porque lo primero es reformar la actual Constitución para crear la convención. El artículo 130 propuesto trae 3 elementos sobre esa convención una vez que se apruebe esta reforma. Cómo se convoca, cómo se regula y qué pasa cuando se apruebe esa nueva constitución aprobada por esa convención. Y por lo tanto, la nueva constitución aprobada por esa convención se plebiscitaría. Junto con ello, el artículo transitorio dice qué pasa en estos tiempos que vienen ahora. Una vez que se apruebe la reforma constitucional, hasta 60 días después se tiene que enviar una ley orgánica constitucional que fija su contenido en detalle, cómo se integra, cómo se eligen y cómo funcionaría. Ahora bien, el inciso final del artículo transitorio dice sobre qué proyectos de nueva constitución va a conocer esa convención que va a estar previamente aprobada también su ley orgánica regulatoria, y por lo tanto la pregunta es, una vez que se constituye, ¿sobre qué cosas conoce? Y puede conocer de 2 tipos de nueva constitución. Las que son de reemplazo total a la actual, de acuerdo a la regla del 127 y siguiente, que es la fórmula que la presidenta va a enviar en los próximos meses una propuesta de reforma total a la constitución, siguiendo esa regla. Y 2, aquellas que se presenten como nueva constitución una vez instituida la convención a partir de su entrada en funcionamiento. Cualquier diputado constituyente, por llamarlo de alguna manera, podría presentar un proyecto de nueva constitución y por lo tanto habrían 2 proyectos. Uno, el remitido por este Congreso hacia la Convención, que es la propuesta de la Presidenta de la República, y 2, aquel que el diputado constituyente o diputada lo quisiera presentar a partir de ese momento de la instalación. Así es. Y por lo tanto, el plebiscito, que era la duda del diputado Coloma, se refiere a la etapa final del trabajo realizado en la Convención Constitucional, se cierra a través de una convocatoria de plebiscito. Por eso es que no hay doble plebiscito, sino que eso es. ¿Algo antes de empezar con la votación? ¿O suspender? ¿Hay un reemplazo sobre tabla? Sí, presidente, llegó un reemplazo de la diputada señora Marisol Turres, será reemplazada por el diputado señor Pedro Álvarez Salamanca. Requiere el acuerdo unánime de la comisión para incorporar en la cuenta. Presidente, requiere el acuerdo. Sí, yo sí soy un caballero, así que voy a darle unanimidad. Vamos a suspender
para poder dar quórum a la sala, ¿no es cierto? Y vamos a regresar una vez constituida la sala, inmediatamente vamos a continuar con la votación de este proyecto en particular. Una vez constituida la sala. Señor secretario. En votación, señor secretario. Estamos en votación. Señor secretario. Estamos en votación. En votación, señor secretario. Entiendo que hay 2 indicaciones presentadas. ¿O más? Más. Y 4 indicaciones del presidente. Perfecto. A ver. Vamos presentando. Presidente. Señor secretario, en votación. La primera indicación. A ver. A ver que tengamos todos los diputados. Falta el diputado Soto. Diputado Rincón. Presidente. La primera de las indicaciones es de los diputados señores Andrade y Soto y es para sustituir el artículo único del proyecto. Por el siguiente, artículo único. Modifícase la Constitución Política de la República, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se contiene en el Decreto Supremo número 100 de 2005 del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia en el siguiente sentido. 1. Agrégase el siguiente capítulo 16º intitulado Del reemplazo de la Constitución Política. Artículo 130. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 127 y siguientes, el Congreso Nacional, con el voto conforme de las 3/5 partes de los diputados y senadores en ejercicio, podrá convocar a una convención constitucional para la elaboración de una nueva constitución. Una ley orgánica constitucional regulará la convocatoria a la convención por parte del Congreso, la forma de integración de la misma, el sistema de nombramiento y elección de sus integrantes, su organización, sus funciones y atribuciones, como también los mecanismos de participación ciudadana que, para este efecto, la Convención Constitucional establezca en el proceso de elaboración de la nueva Constitución. Aprobado el proyecto de nueva Constitución, de acuerdo a las mayorías que establece el inciso 3º de la disposición 29ª transitoria, será remitido al Presidente de la República para que consulte a la ciudadanía mediante plebiscito y por la mayoría absoluta de los votos válidamente emitidos, si lo aprueba o rechaza. Para estos efectos, el voto será obligatorio. Una vez remitido el proyecto, la Convención Constitucional se disolverá. La convocatoria a plebiscito deberá efectuarse dentro de los 30 días siguientes a la fecha de recepción del proyecto de nueva Constitución remitido por la Convención Constitucional y se ordenará mediante decreto supremo que fijará la fecha de la votación plebiscitaria, la que se celebrará 90 días después de la publicación de dicho decreto, si ese día correspondiera a un domingo. Si así no fuere, ella se realizará el domingo inmediatamente siguiente. El decreto de convocatoria contendrá las opciones apruebo o rechazo. El Tribunal Calificador de Elecciones comunicará al Presidente de la República el resultado del plebiscito y especificará la opción decidida por la ciudadanía. Si esta fuere la de aprobada, el Presidente de la República promulgará el texto de nueva Constitución dentro de los 10 días siguientes a la comunicación y la publicación se hará dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha en que el decreto promulgatorio quede totalmente tramitado. 2. Agrégase la siguiente disposición 29ª transitoria. 29ª. La ley orgánica constitucional a que se refiere el inciso segundo del artículo 130 deberá ser enviada por el Presidente de la República al Congreso Nacional dentro de los 60 días siguientes a la fecha de publicación de la reforma constitucional que introduce dicho artículo. La convocatoria a la Convención Constitucional solo podrá efectuarse una vez publicada esta ley orgánica constitucional. La forma de integración de la Convención Constitucional, así como el sistema de nombramiento y elección de sus integrantes, requerirá el voto conforme de las 4/7 partes de los diputados y senadores en ejercicio. La Convención Constitucional aprobará la materia de que trate la nueva Constitución, de acuerdo a lo establecido en el inciso segundo del artículo 127. La Convención Constitucional conocerá y tramitará los proyectos de nueva Constitución,
presentados ante el Congreso Nacional como reforma completa a la presente Constitución, de acuerdo al artículo 127, o como proyectos de nueva Constitución presentados ante la Convención Constitucional desde el día de su instalación. Eso es todo, presidente. Sí. Diputado Zafirio. No sé el mecanismo, presidente, vamos a hacer consultas. Es que tengo un problema serio, presidente, que tiene que ver con lo siguiente. Tanto en el texto del proyecto del Ejecutivo como en la indicación hay una frase que me preocupa, me perturba. ¿Por qué? Me refiero al inciso segundo del nuevo artículo 130. Porque dice que una ley orgánica constitucional regulará, el sistema de nombramiento, la elección de sus integrantes, su organización, sus funciones y atribuciones. Perfecto, hasta ahí no hay ningún problema. Pero hay una frase siguiente que dice, como también los mecanismos de participación ciudadana que para este efecto la Convención Constitucional establezca en el proceso de elaboración de la nueva Constitución, es decir, una norma de ley orgánica constitucional establece la creación de la Convención Constitucional, pero a la vez dentro de sus normas tiene que incorporar decisiones que tomó una Convención Constitucional que aún no existe, porque recién se está creando. Es que la crea, define sus funciones, pero además se le está entregando la responsabilidad de entregar el resultado de procesos internos de la convención que aún no se constituye. Es decir, los tiempos no resultan coherentes. No sé si uno de los autores de la indicación quiere explicar esto. Esto tiene que ver con Diputado, la propuesta del Ejecutivo. Tiene que ver con la propuesta del Ejecutivo. No sé si el Ejecutivo quisiera... Sí. Ya que no lo defienden los autores de la indicación, los autores del proyecto original. Hay coincidencia en el fondo. Tiene que ver con lo siguiente. La convención está creada porque la reforma al capítulo 15 la establece. La ley orgánica va a regular cómo esta va a funcionar, por un lado, cómo esta se va a integrar, por otro lado. Y el tercer elemento es lo que señala usted, diputado, que es que esa convención en su funcionamiento tiene que incorporar elementos de participación ciudadana. En el fondo, al momento de regular funciones y atribuciones, cómo esta se va a desarrollar, en ese desarrollo debe, y la ley orgánica lo señala, por ejemplo, la convención escuchará con un derecho prioritario a las personas de los pueblos indígenas. Eso lo podría establecer la convención. O más sencillo aún, la convención en su funcionamiento establecerá siempre mecanismos para oír a la ciudadanía que lo solicite vía XX forma. Entonces, claro, entonces audiencias públicas permanentes. Entonces, la pregunta es, a su pregunta es, ¿qué significa ese mecanismo de participación en la convención? Es que esa ley orgánica regula los mecanismos. Porque, a lo mejor, ¿usted cómo lo entiende? Por intermedio del presidente no hay ningún problema. Diputado es que el tema no es ese, presidente. El tema es que, según leo, en la ley orgánica constitucional se debe incorporar los procesos, los mecanismos de participación que resuelva la Convención Constitucional. Y no puede ser, porque a la fecha en que se apruebe la ley orgánica todavía la Convención Constitucional no va a existir. Está mal redactado, está mal redactado. Pero, disculpe, yo le doy la palabra a Jordán. Sí, ya, perfecto. Sí. Lo que yo entiendo el punto, digamos, del diputado Zafirio, sino que lo que uno tiene que establecer es, en el fondo, es cuáles van a ser los mecanismos de participación ciudadana que deberá considerar, ¿ya? ¿No es cierto? Establezcan el proceso, claro, que deberá considerar, claro, eso que deberá considerar, porque ya, o que lo que pasa es que si es que pueda establecer es una facultad. Yo entiendo que aquí lo que se quiere colocar es una exigencia mínima de participación a la Convención Constitucional. Es que no, que deberá establecer. Ya, que deberá establecer.
Eso solo es aplicable a la propuesta del Ejecutivo, o sea, no se aplica a la indicación. Indicación. Bueno, ya en votación la indicación. ¿Ah? El autor la puede hacer si la hizo la preceptora. Sí, bueno, en votación con la corrección. En votación la indicación de los diputados Soto y Andrade, que es indicación sustitutiva con la corrección que se ha planteado. En votación. Estamos votando en indicación. Indicaciones sobre indicación no se puede. En votación. Entonces, en el fondo rebaja el quórum a 3/5. ¿Han emitido su voto todos los señores y señoras diputadas? ¿Han votado todas las señoras y señores diputados? ¿Han emitido su voto todos los señores? ¿Votaste? Señores, No, esto en particular. ¿Votaste, diputada Vallejo? Que tiene que votar en el sistema. Estamos en votación. No hay palabras, estamos en votación. ¿Emitió su voto? Sí, estamos en votación de la indicación de los diputados Soto y Andrade. no, pero es que lo pasa. Pues ya estamos. Presidente, Estamos en me votación. permito Señor que- secretario. Sí, lo que pasa, la razón por la cual se vota primero la indicación de los diputados señores Andrade y Soto es porque es sustitutiva de todo el articulado del proyecto. En el evento que se rechace esa indicación, entramos a analizar las indicaciones que presentaron los otros señores y señoras diputadas. Si se aprueba la indicación de los diputados señor Soto y Andrade, todas las otras indicaciones se entienden rechazadas por ser incompatibles con lo aprobado. Estamos en votación. Solo quiero decir que no es posible presentar indicación sobre indicación. Por eso que en esta ocasión lo que estamos votando es la indicación Soto y Andrade con la modificación que le hicieron los propios titulares. ¿Ya? No podemos presentar indicación sobre indicación. No, porque si se aprobara se cae el resto. Si se aprueba esto, se cae el resto de las indicaciones. Si se rechaza, tenemos que seguir viendo el resto de las indicaciones. No sé si le queda claro. Diputado Andrade. Solo punto reglamento simplemente. Punto reglamento. Cuando se conectan la votación no hay que realizar el proceso. Lo que pasa es que yo entiendo lo que todo la diputada Vallejo, si me permite, entonces a lo mejor la sugerencia debería ser que revisáramos la indicación. Mi sugerencia es que revisáramos la indicación, pero es que me inhibe su faz. Entonces, que revisáramos la indicación que presenta, que nos explicara en 2 palabras la indicación que presenta el diputado Soto con el suscrito, que viésemos de aquello que de las indicaciones que tiene la diputada Vallejo pudieran ser parte de esa y mejorarla incluso y votarla como un todo. Yo creo que esa podría ser una buena fórmula de economía procesal. Si no es así, bueno, votamos. Sí, lo que pasa que perdón, yo no había votado. ya votamos. Yo no había votado. ¿Se votó? Ah, disculpe. Votó. Lo que pasa es que estábamos en votación, se votó, se rechazó la indicación. ¿Ya? Si le parece sumar el voto favorable de la diputada Vallejo, rechazada la indicación por 6 votos en contra y 5 a favor. Ahora, ¿Me permite? Para facilitar la tarea, alcanzamos a elaborar en la Secretaría un pequeño comparado con todas las indicaciones que se están distribuyendo en este momento, en la cual están las de la diputada Vallejos y las del diputado señor Rincón. Mientras ustedes bajaron un tratamiento especial que tiene la Secretaría acá. ellos. ¿Ah? Gracias. Lo digitó en mi celular y Cristian lo recibió allá. está considerado. Ya. Señor secretario. Presidente, la primera indicación es una indicación de la diputada señora Vallejos. Es una indicación de la diputada señora Vallejos que figura en la página 1 del comparado, del siguiente tenor. Dice, para intercalar el siguiente numeral 1 nuevo. 1. Incorpórese el siguiente capítulo 16 nuevo después del artículo 129. Capítulo 16. Mecanismo para una nueva constitución.
2. Modifíquese el artículo 130 nuevo del proyecto en el siguiente sentido. A. Reemplázase el inciso primero por el siguiente. El Congreso Nacional, con el voto conforme de las 4/7 partes de los diputados y senadores en ejercicio, podrá convocar a una convención constitucional para la elaboración de una nueva constitución. B. Por indicación, Sí. Vamos votando. La primera. En votación la primera. La primera es pasarla del 15 al 16, a un 16 nuevo. Que crea un nuevo capítulo. Así es. Bueno, en votación, la indicación que está con el número 1, que lo que hace es que en lugar de modificar el capítulo, lo que hace es incorporar un nuevo capítulo 16, nuevo. Eso es, ¿no? Eso es. Ya. En votación. ¿Han emitido su voto todos los señores y señoras diputadas? ¿Han emitido su voto? ¿El Ejecutivo está en contra de la sanción? Ya. Resultado de la votación. La indicación está rechazada por 5 votos a favor y 6 en contra. Parte del Ejecutivo en esto. ¿El Ejecutivo está en contra? ¿El Presidente. Ejecutivo está en contra, no, ministro? ¿Ministro, usted está en contra? Perfecto. Presidente, la siguiente indicación es de la diputada señora Vallejos, que era para modificar el artículo 139 del proyecto en el siguiente sentido. Letra A. Reemplazas el inciso primero por el siguiente. El Congreso Nacional, con el voto conforme de las 4/7 partes de los diputados y senadores en ejercicio, podrá convocar a una convención constitucional para la elaboración de una nueva constitución. Y B. En el inciso segundo, introdúcese las siguientes enmiendas. 1. Elimínese la expresión orgánica constitucional. 2. Reemplácese la oración, Baja el quórum. la forma de integración de la misma, el sistema de nombramiento y elección de sus integrantes por la siguiente. El sistema de integración de la misma, el mecanismo de elección de sus integrantes. Baja el quórum. 3. Reemplázase la expresión los mecanismos de participación ciudadana que, por la siguiente, los mecanismos de participación y representación de género, indígena y territorial que. Solamente el número 2, porque llega hasta acá. Indígena y territorial que. Está bien. En votación, si quieres fundamentarlo. Sí. Micrófono, diputado. Que la propuesta mantiene un excesivo poder de veto con los 2/3 a los que sistemáticamente se han opuesto al cambio constitucional. Entonces, si la idea es cambiar la constitución y cuestionar obviamente los quórums supramayoritarios, la propuesta es lisa y llanamente rebajar los quórums. Estoy escuchando. Sí, solamente estoy haciendo una precisión, una pregunta a la Secretaría, porque como del punto de vista de técnica legislativa, como si hay un comparado, como se rechazó el crear un nuevo capítulo, ya Gracias a su voto. la modificación, sí, y lo puedo sostener. ¿Tengo algún problema con que yo vote distinto a usted? ¿Algún problema en eso? No, estoy afirmando, constatando hechos. Hay un problema que en el capítulo 15 el quórum para modificar el quórum es de 2/3. Entonces, Como el texto original. ya. ¿Se ¿Puedo modificar? Ah, No, perfecto. Ok, Sí, pues para como es. perfecto. Ok. ¿Está bien, entonces? Diputado Fuenzalía. Que tengo una duda, presidente, a ver si me la puede aclarar, pero cuando se habla de la participación indígena, habría que hacer una consulta indígena de acuerdo al convenio 169 de la OIT, el 169. Entonces no creo que es lo que corresponde cuando uno quiere incluir la participación de los pueblos originarios. Por lo que tengo entendido, puede que esté usted equivocado, pero lo planteo sobre la mesa. Sí. ¿Quién más me había pedido? Diputado Andrade. Por su intermedio quiero hacerle una consulta al Ejecutivo, y es cuando el Ejecutivo plantea que hay que mantener la estructura del capítulo 15 en el capítulo 15 y no abrir esta alternativa al capítulo 16, lo que en estricto rigor implica un cambio en el quórum para la aprobación de estas cosas. ¿Quiere que haya convención o no?
Gracias, presidente. Diputada Vallejo me pidió la palabra. Me imagino para responder la consulta del diputado Fuenzalía, ¿no? No, yo entiendo, igual sería bueno que el Ejecutivo se pronunciara, pero entiendo que la misma ley al momento de establecer la fórmula de participación involucra la consulta mismo a los pueblos originarios. O sea, en un proceso constituyente la participación de los pueblos originarios, el proceso de consulta mismo. Cuando uno habla, perdón, la consulta es respecto si quieren ellos participar. Es distinto, no está solucionado en una ley orgánica. Es primero hay una consulta previa y después de esa consulta favorable se les puede integrar. Lo que yo solo puedo señalar, ¿ya?, a riesgo de equivocarme, pero es que aquí lo que hace la Constitución, o esta propuesta de indicación, en este punto al menos, yo lo hubiese dividido por puntos, porque este punto me parece que es correcto, porque lo que hace la Constitución no es más que recoger lo que ya Chile tiene comprometido a través de tratados internacionales. Ahora, la forma en que se desarrolla esa participación tiene que cumplir con los estándares del 169 absolutamente, ¿ya? Pero esta es una de las partes que me gustaba de la indicación. No comparto la del quórum, por cierto. Si le parece, podemos votarla por separado. El A, la letra A por letra A y letra B. Sí. Sí, Ejecutivo, ¿quiere responder la consulta del diputado Andrade? Si gusta, se la hago de nuevo. Muy bien. No, para saber si sigo en la reunión. Por punto, a ver, y después le trae lo que usted quiera. Sí, no vamos a votar. Presidente. ¿Presidente? Sí. Ministro. A ver, lo que nosotros hemos hecho es presentar una reforma al capítulo 15 porque entendemos es una reforma a la Constitución que hoy día tenemos. Es en el capítulo 15 donde se establece el procedimiento de reforma. ¿Qué es lo que hemos innovado? No solamente en materia de una convención constitucional, sino que además hemos señalado que no se pueden que se va a aceptar que sean no solamente reformas parciales, sino que además se habilita la posibilidad de que exista una reforma total a la Constitución, un proyecto de nueva Constitución, que es lo que hemos estado haciendo y que tiene que ver con el proceso participativo. Es ahí, entonces, donde creemos de que debiéramos generar los acuerdos necesarios de todas las fuerzas políticas para los efectos de que podamos hacer ese mecanismo y esa reforma y respetando esos quórum que están establecidos para la reforma a la Constitución, que ahora es total. Eso es lo que hemos estado proponiendo, eso es lo que sometemos a consideración de esta comisión. Si la comisión estima de que son otros quórum los que se requieren, será soberana la comisión para así determinarlo, pero creemos de que una materia de esta naturaleza, y entendiendo de que estamos haciendo una modificación completa, la posibilidad de establecer una nueva constitución completa, requiere del acuerdo de las fuerzas políticas que están aquí representadas, pero es soberana la comisión para determinarlo, y más cuando se trata de reforma constitucional, que no existen inadmisibilidades de ninguna naturaleza a la iniciativa de los parlamentarios. Sí, en votación, la diputada Andrade. Presidente, me excusa, pero me veo la obligación de hacerme cargo de lo que el señor ministro señala. Mire, ministro, la historia de la transición, perdone que con esto no hablo más, la historia de la transición tiene un componente, que había que hacer todo lo que fuese posible para recuperar la democracia, etcétera, etcétera. ¿Y sabe cuál es el problema que tuvimos? Que algunos hicieron de la necesidad virtud. Y algunos se acomodaron a esta estrategia. Y eso es lo que ha provocado la situación que hoy día tenemos. Cuando uno, teniendo la posibilidad de generar por el mismo mecanismo constitucional una fórmula que facilita el acuerdo, porque impide que una minoría pueda hacer veto al respecto, lo que está haciéndose cargo de enfrentar ese viejo concepto de que la necesidad no es virtud. Yo solamente quiero dejar constancia para estos efectos que el Ejecutivo, ante una indicación que facilita el acuerdo, toda vez que rebaja el quórum de veto de la minoría y en consecuencia
obliga a la minoría a llegar a un acuerdo y por el contrario no lo habilita para ejercer ese veto, el Ejecutivo no estuvo en disposición de hacerlo. Quería dejar esa nota. En votación, la indicación de la diputada Vallejos, literal 2, salvo salvo la letra B, triple I, cuya votación separada es solicitado que lo podamos votar separadamente, el resto de la indicación. O sea, la letra A y la B1 y BI y BII. Eso es votación. BII. A y B1 y 2. Conjuntamente. Solo queda pendiente la letra B triple I. En votación. ¿Han emitido su voto todos los señores diputados, señora diputada? ¿Han emitido su voto? Resultado de la votación. Falta, falta el de la diputada Vallejos. Yo también voté. Y el Diputado Andrade, ¿cómo votó? A favor, y diputada Vallejo a favor. Espérate, eso sí, 4, 5. Igual está rechazada la indicación. Rechazada por 6 votos en contra. Sí. ¿Quién no aparece? 6 y 6 entonces sería. El empate significa rechazo. Rechazo. Rechazado por 6 votos a favor, 6 votos en contra. Presidente, entonces corresponde votar de la indicación, Por favor, el inciso primero. Corresponde votar el inciso primero. No. Espérate, primero la indicación, el literal tercero de la indicación. ¿Me ha votado el inciso primero? Sí, espérate un poquito. Sí. Presidente, para llevar un orden, corresponde votar el inciso primero del artículo 130 propuesto en el numeral 1 del artículo único del proyecto de ley. Es lo que figura en la columna de la izquierda del comparado. Acá está el manual para seguir la votación. Sí. Porque corresponde al inciso segundo. Es para llevar un orden. Entonces, vamos a votar el inciso primero del artículo 130 propuesto por el mensaje. En votación. Cristian, dame una hoja de votación. Colapso. En votación. ¿No está abierta la votación? Sí. No, aún. Tenemos un problema con el sistema. Tengo que tomarla. Hay un problema técnico, así que... No va a abarcar, tuvimos un problema técnico. Yo voy a abstener. No está definido lo que es la convención, que es lo que yo propuse. Pedí. No sé si eso está ok. No, todavía no. Presidente, tuvimos un problema técnico en el sistema, vamos a tomar la votación en forma nominal. Entonces, en votación el inciso primero del artículo 130 propuesto por el mensaje. Diputado Andrade. Diputado Ceroni. Diputado Coloma. Diputada Vallejos. Diputado Fuensalida. Diputado Rincón. Diputado Zafirio. Diputado Soto. Diputado Esquella. Diputado Trisotti. Diputado Álvarez Salamanca. 2, 3, 4, 5. Presidente. Yo voy a justificar mi voto. Presidente, yo soy partidario, y lo he dicho en general, de este proyecto, ¿ya? Pero creo que había un mínimo que le planteamos al Ejecutivo que realizar, que era por lo menos establecer en este proyecto, y espero que se presente una indicación en esa línea en la sala para poder establecer al menos la estructura mínima y la naturaleza de la Convención Constitucional. Creo que establecer una Convención Constitucional que ni siquiera queda claro, ¿no es cierto?, cómo vamos a definir sus miembros, cuántos miembros, si van a ser nombrados o elegidos,
cuál va a ser su periodo, cuál va a ser su mandato, nada de eso, ¿ya? No es responsable que esto quede solo por una ley orgánica. No sacamos nada con colocar, ¿no es cierto?, un conjunto de quórums. Al final, la regulación de lo más importante, que va a ser la Convención Constitucional, va a quedar en manos de una ley orgánica, ¿ya? Ahí va a quedar establecido, entre otras cosas, ¿no es cierto?, la conformación de esta convención, poder constituyente originario, ¿ya? Y por lo tanto, yo, siendo partidario desde un principio de esta reforma, creo que era lo mínimo. No estoy en condiciones de votarlo favorablemente. Yo me voy a abstener, esperando, ¿no es cierto?, que el Ejecutivo, respecto a este punto, que es el único que tengo una dificultad, lo demás no tengo ningún problema, pueda ingresar una indicación para poder establecer al menos los mínimos del punto de vista de la conformación de esta Convención Constitucional. Entonces, perdón, abstención. 1, 2, 3, 4, 5. Sí. Es que... 1, 2, 3, 4, 5. Presidente, la indicación está rechazada porque se produjo una votación de siguiente. Perdón, el inciso del artículo 130, por 5 votos a favor, 5 en contra y una abstención. ¿Perdón? 2 abstenciones, me falta. Sí, 2. ¿Quién más actuó? Diputado Rincón y diputado Chay. Perfecto. Entonces, Sí, diputado Zafirio. Presidente, es que me llama la atención el procedimiento, porque estamos votando el artículo 130 y vamos a ir votando inciso por inciso. La verdad es que lo que va a salir de ahí va a ser ininteligible. ¿Cómo llegamos a la sala con el, solo a modo de ejemplo, con el primero aprobado, el segundo rechazado, el tercero aprobado y el cuarto rechazado? ¿Qué es eso? O sea, presidente, perdón, le voy a dar la palabra al señor secretario, después el ministro, después el diputado Rincón. presidente, como las indicaciones que se rechazaron eran al inciso primero del artículo 130, al rechazarse las indicaciones se votó el inciso primero del artículo 130 en su texto original. El inciso segundo tiene otras indicaciones que todavía están pendientes. Entonces puede ocurrir de que tengamos un inciso, o sea, un artículo con un inciso primero rechazado. Así que la ley de pero podría ocurrir que salga aprobado un inciso, perdón. Eso puede ocurrir. Sí, pues eso Pidamos la palabra. Recordemos que este informe que va a la sala se pueden presentar indicaciones, todavía estamos... No ha sido la primera vez que no, se haya no es primera vez. un primer inciso de un artículo. Recordemos que de aquí se han enviado informes aprobados en general y rechazados completos en particular. Ya, ministro, después el diputado Rincón, que me pidió la palabra. Presidente, a ver, en el mismo sentido del diputado Zafirio, la verdad es que hay una aprobación en general respecto de una idea de legislar sobre una convención constitucional. Y ocurre de que en la primera votación que tenemos, a propósito del método que se toma, es que se rechaza la convención constitucional. Entonces, resulta absolutamente contradictorio con aquello aprobado en general. Entonces, pareciera más lógico es que se hiciera una votación que le diera una cierta coherencia a lo que estamos votando, sin perjuicio de que, como bien señala usted, en la sala se puedan presentar las indicaciones que sea menestero, si no vamos a tener un texto que es absolutamente incoherente, que no se explica por sí mismo. Lo que acabamos de hacer, lo que acaban de hacer ustedes al rechazar el inciso en cuestión, es justamente aquello. Entonces, le pido que se pueda revisar la forma en la cual se está votando. Señor ministro, solo quiero decir que estamos dándole cumplimiento estricto al reglamento respecto de las votaciones, como estamos votando, y como usted bien señala, la idea de legislar fue lo que aprobó esta comisión, pero la votación en particular dice relación con cada uno de los puntos del proyecto, e incluso uno podría, como ha pasado en múltiples proyectos, usted lo sabe muy bien, no es el primer proyecto de ley que tramita, ha tramitado muchísimo, hay muchos proyectos de ley que se han ido con aprobación en general, y que incluso de la sala se han ido con el proyecto en particular completamente rechazado. Entonces, la verdad es que eso es parte del procedimiento legislativo que tenemos, ¿ya? Y es perfectamente posible que así sea. Entonces, si hay un tema de fondo, puede usted no estar de acuerdo con la votación, pero el punto de vista del procedimiento es el que corresponde. Diputada Vallejos. Sí, presidente, yo más que nada
estar de acuerdo con el Ejecutivo en este caso. Creo que independientemente que se hayan dado situaciones similares con anterioridad y muchos casos aberraciones, no creo que corresponda simplemente por el hecho de que se haya dado anteriormente seguir repitiendo la misma fórmula. Me parece que si habían necesidad de especificar las formas de integración de la convención, lo correcto hubiese sido aprobar la convención y luego a través de la indicación ir especificando. Pero se rechaza básicamente un artículo que, si bien está dentro de la votación en particular, es el sentido mismo de la legislación que estamos abordando. Entonces, a mí, por un mínimo de coherencia, yo estaría de acuerdo con la propuesta del Ejecutivo y lo que señala el diputado Zafirio. No sé si aquí habría que votar esa propuesta o simplemente la imposición de la presidencia en esta materia. Rincón. Gracias, presidente. Yo creo que uno tiene que ser más cuidadoso con los vocablos, porque no hay aberración en el reglamento, ¿ya? Aquí lo que hay es aplicación. No, me estoy dirigiendo a usted por su intermedio, lo dijo la colega Vallejo, ¿ya? No, que han salido cosas aberrantes, y lo que sale de acuerdo al reglamento no puede ser aberrante. Aquí hubo una idea de legislar aprobada, y yo me sumo a las palabras del colega Andrade. O sea, parece increíble que el Ejecutivo respalde supramayoría. Parece increíble. Y yo me he abstenido, ni siquiera he votado contra mi gobierno y contra mi Ejecutivo, me he abstenido. No va a tener nada de aberrante el texto, va a tener esta explicación. El Ejecutivo no quiere impulsar el término de la supramayoría. Yo por eso me he abstenido. Y claro que en el salameo que se va a hacer, inciso a inciso, quien lo lea por primera vez va a creer que hay un texto ininteligible, pero no lo es, no lo es, ¿ya? El punto de fondo es si vamos a presentar, en definitiva, una propuesta de convención que no tiene ninguna viabilidad, ninguna, esto no es viable. Ya todo el país sabe cómo se compone el próximo Congreso. Sabemos cuántos son los quórum. Con estos quórum estamos perdiendo el tiempo. Con todo respeto y afecto por su intermedio al ministro presidente. Ninguna viabilidad con estos quórum. Por lo tanto, si el Ejecutivo no se allana a cambiar el sistema de supramayoría, yo por lo menos voy a votar consecuente con ello, para que esto tenga sentido. Porque no va a tener sentido que lleguemos incluso a despachar en la sala, con suma urgencia podríamos hacerlo, ante el término de la legislatura, incluso con urgencia inmediata ante el término de la legislatura en todo el Congreso, Cámara, Senado, etcétera, pero con sistema de supramayoría. O sea, tenemos una convención que es inaplicable. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso sí que es aberrante, porque es la inconsistencia total de lo que uno pretende, ¿ya? Yo por eso me he abstenido, presidente, y voy a seguir haciéndolo así si no hay una modificación que yo espero, y lo lógico sería que aquí se presentaran por parte del Ejecutivo indicaciones, y si no, derechamente en la sala para modificar esto. Gracias. Diputado Andrade, después diputado. Presidente, nosotros hemos aprobado la idea de legislar el reajuste del sector público y en la votación en particular, en las votaciones en particular hemos rechazado el guarismo, el artículo 1, 2, y creo que hemos aprobado uno no el más relevante, esencialmente para que se posibilite el segundo trámite. Entonces, yo lo que espero de esto es que el Ejecutivo entienda que hay un número de parlamentarios que en esta comisión al menos constituimos mayoría, que estamos en la mejor disposición de respaldar la iniciativa de la presidenta en torno a la configuración de una convención constituyente, pero que queremos que cumpla ciertos requisitos esencialmente de viabilidad y que no sea un saludo a la bandera para no caer en lo que nos señala con tanta preclaridad el diputado Coloma, y que esto sea solo una maniobra política ideada entre la KGB y la CIA. Para evitar aquello que tan preclaramente nos ha señalado el diputado Coloma, nosotros le estamos, creo yo, dando una señal amistosa, afectuosa, con el cariño que nos merecemos. Incluso podemos acercarnos con ternura, pero decirle al Ejecutivo que si quieren aprobar algo, hagan algo que sea viable. Pues. Para salud a la bandera, especialmente los tres que estamos aquí, que no queremos salir pelando al Congreso, claro, que aprobamos cosas inviables, me refiero a que me circundo aquí, no nos vamos a prestar para eso. ¿Ah? Yo espero que escuchen. ¿Ah? Acuérdense, la necesidad no siempre es virtud.
Ministro, usted tiene preferencia al uso de la palabra. Me había pedido el diputado Esquella y el diputado Chirón. No sé si quiere hacer uso ahora o quiere aprovechar de escuchar a los diputados, a lo mejor hacerse cargo de su intervención. Diputado Esquella. Yo le iba a pedir que sigamos votando. Y una palabra sobre el tema de los quórum. Solo recordar que 2 de los 12 parlamentarios que hay acá presentaron un proyecto que reforma integralmente la Constitución y que sube el quórum de aprobación. O sea, si hoy día es 3/5 y 2/3, dependiendo del capítulo, lo emparejan 2/3. Entonces, la verdad es que los discursos respecto del quórum como que se caen cuando uno ve los hechos. Gracias. Sí, diputado Chironi. Presidente, bueno, yo creo que este es un proyecto muy importante. Yo no sé hasta qué punto a mí me interesa que salga lo mejor posible de la comisión y que no tengamos que la sala tratar de arreglar algo que es mucho más difícil en la sala que arreglarlo que aquí en la comisión misma. Entonces yo no sé si hay posibilidades de que el Ejecutivo le saque la urgencia que le puso y podamos tener, como en muchas otras ocasiones, una conversación entre nosotros, el Ejecutivo, para poder, diríamos, ver las inquietudes que se tienen y poder, en definitiva, concordar un texto mucho más armonizado con las inquietudes que se han ido dando y no tener esto que va a llegar a la sala en muy mala forma, creo yo. Señor Ministro. Sí, a ver, varias cosas. La primera, efectivamente en la discusión particular no cabe la menor duda que el proyecto se puede ir tramitando y aprobando en cada uno de sus incisos y eso es parte de la manera y forma que está establecido en el reglamento, bueno, en la ley orgánica de cómo se van aprobando. Pero no cabe la menor duda de que cuando uno apruebe una idea matriz del proyecto, que es precisamente establecer una convención constitucional y luego esta, por la vía de las indicaciones, no existe, porque es rechazada, es muy distinto al ejemplo, con todo el cariño, diputado Andrade, que nos da el diputado respecto del reajuste, porque el reajuste existirá igual, cambiará su guarismo, pero nadie eliminó en la discusión en particular el reajuste. El reajuste va a existir. Y aquí cambiaste el guarismo, pero el reajuste existe. Aquí lo que estamos haciendo es que aprobamos una idea matriz muy concreta, que es una convención constitucional, y por la vía de la discusión en particular no existe más la convención. No existe. Porque es distinto si se hubiese presentado una indicación para establecer, por ejemplo, de que no con el voto conforme de las dos terceras partes, sino que un quórum distinto se hubiese modificado. Al rechazar completamente el inciso, lo que se está haciendo es borrar con el codo la votación en general respecto de esta materia. Entonces, Ministro, si en nuestro reglamento estamos en todo el derecho solo a votar en general la idea de tener una convención, algunos por los quórum, otros porque creemos que no está desarrollada. Presidente, no estoy poniendo en cuestión el derecho de la comisión a hacerlo. Lo que pasa es que yo creo que así. Estoy planteando más bien una cuestión de lógica, política y de cómo se aprueba en general algo y después eso es perfectamente posible. No, si no estoy diciendo que no. Estoy diciendo, estoy apelando más bien a la coherencia que tendría que haber. Está bien. Entonces, había consideración de que existen tantas propuestas, proposiciones de cómo podemos llegar a acuerdo. Y quiero que no se olviden de lo que señalé al inicio de esta sesión, de que nosotros queremos precisamente poder construir este proyecto con el concurso de todos y que por eso hacía una invitación para que pudiésemos concordar respecto de la ley orgánica. Propongo es que conversemos respecto de los contenidos particulares de la votación que estamos llevando a cabo y veamos cómo es posible que podamos hacer las modificaciones que permitan seguir tramitándolo adecuadamente. Había consideración además de que todos han manifestado que quieren aprobar el proyecto de reforma constitucional. Entonces le propongo que suspendamos la votación derechamente hasta el próximo martes, de modo que podamos hacer las conversaciones que sean del caso. Tengo que votar lo que viene mañana, el martes. Bueno, si le parece a la comisión, ¿le parece que podamos dejarlo para el próximo martes? Sí, muy bien. Ya, martes o miércoles, que vamos a continuar. Sí,
diputado Colomán. Presidente, a mí me gustaría hacer una pregunta a la Secretaría, que al caerse el inciso primero del artículo 130, que es precisamente el que da la posibilidad de convocar a una constitución, a una comisión constituyente, se debe dar por rechazado toda la totalidad del artículo. Toda vez que es imposible que el resto del artículo sea viable al no existir una convención constitucional. Por lo tanto, evidentemente, si es que nosotros estamos rechazando esto, habría que dar por entendido que se rechaza todo el resto del proyecto del Ejecutivo. Esa es mi pregunta a la Secretaría, presidente. Muchas gracias. Sí, a ver, diputado Esquella, me ha pedido la palabra. Presidente, todavía queda tiempo para votar. Veo que las razones que usted en detalle dio para abstenerse no van a ser resueltas de aquí a mañana ni en una semana y no hay ánimo de sostenerse. Ya le habíamos preguntado en la primera intervención al ministro por qué no teníamos el contenido de esa ley orgánica. De hecho, usted fue más allá y lo que quería era que lo contuviera el artículo dentro de la Constitución. Veo que no hay ningún ánimo por eso. Entonces, es bastante claro que por ahí no va a avanzar la cosa. Y el tema de los quórum, que justifican la abstención del diputado Rincón, también ya lo ha explicado bien claro el ministro, que no es el sentido, digamos, de lo que buscan con esta modificación. Entonces votemos nomás y nos vamos y aprovechamos el tiempo, como decía el diputado Andrade, que todavía está inscrito para hablar en el tema del SIDA. Bueno, a escuchar. Y estaríamos, yo creo que siguiendo el mejor camino. Gracias, presidente. Sí, a ver, dos cosas. Lo primero es que yo entiendo que... el ministro, al pedirnos esta semana, lo que nos ha manifestado es una voluntad para hacerse cargo del conjunto de observaciones que se han hecho, ya sea por vía de indicaciones o por la vía, ¿no es cierto?, de las intervenciones de los diputados, tratar de buscar una salida. Si no hubiese pedido un plazo de una semana. Lo segundo, ¿no es cierto?, es que como no estamos citados hasta total despacho, ¿no es cierto?, yo tengo la facultad de poder dejar hasta aquí la votación el día de hoy, no necesito unanimidad, porque no está citado hasta total despacho. Por lo tanto, ¿ya?, en virtud de mis facultades, vamos a dejar hasta aquí la votación del día de hoy. ¿Ya? No habiendo más puntos, vamos a levantar la sesión, además, porque tenemos sesión especial respecto del tema del VIH, y este proyecto lo vamos a poner en tabla para el próximo martes para continuar con la votación en particular. Habiéndose cumplido con el objeto de la presente sesión, se levanta.